Antes que nada, muchas gracias a la academia y especialmente al doctor Lolo por su generosa invitación y presentación. Como él dijo, vamos a hablar hoy sobre los servicios de salud en La Habana republicana. Perdón. Con el advenimiento de la República, el presidente Tomás Estrada Palma nombró secretario de Gobernación al ilustre profesor doctor Diego Tamayo Figueredo, y este a su vez nombró al sabio cubano doctor Carlos J. Finley de Barrés, jefe supremo de la Sanidad Nacional. Se organizaron las juntas de sanidad y beneficencia y en 1909 se elevó el sistema de salud al rango de ministerio, primer país en el mundo en crear la Secretaría de Sanidad y Beneficencia, habiendo sido su primer secretario el doctor Matías Duque Perdomo. El sistema de asistencia de salud para la población de pocos recursos económicos estaba constituido por las llamadas casas de socorro. En la década de 1950, los 126 municipios de Cuba tenían casas de socorro que contaban con servicios de consulta médica general y estomatológica, salas de curaciones, laboratorio clínico, y por otra parte la atención médica ambulatoria estaba en las manos de instituciones médicas mutualistas de los centros regionales, las consultas de los hospitales públicos y privados y los consultorios médicos privados. Ahora, ¿cómo fue la educación médica en la República? Ya que es muy importante, estamos hablando de los servicios de salud, tenemos que enterarnos cómo fue que se educaron los médicos de la República. La Universidad de La Habana fue fundada en 1728, una de las primeras de América Latina. Se llamó la Real y Pontificia Universidad del Máximo Doctor San Jerónimo de La Habana y fue creada y regenteada por los sacerdotes de la Orden de Predicadores o Dominicos, y en 1842 se llevó a cabo la secularización de la universidad. Ahora la institución estaba regenteada por los españoles y adquirió el nombre de la Real y Literaria Universidad de La Habana. La enseñanza, especialmente en la Escuela de Medicina, que era de tipo empírico religioso, tomó una forma más científica, con entrenamiento del estudiante al lado de la cabecera del enfermo, etc. El 1 de mayo de 1902 se comenzó la construcción para trasladar las aulas universitarias del antiguo y decadente edificio del convento de San Juan de Letrán para la colina de Arango, también conocida como la Loma de la Pirotecnia, en el Vedado, hoy conocida como la Colina Universitaria. Pero la Escuela de Medicina, desde 1899, no estaba en el convento de San Juan de Letrán, estaba en el antiguo cuartel de caballería de la Guardia Civil Española, en Velascoaín y Zanja. Y no fue hasta 1940 que la Escuela de Medicina se trasladó a un edificio expresamente construido para alojarla, situado en la calle 25, entre J e I, Vedado, que se denominó Edificio Ángel Arturo Vallí, y dicho sea de paso, allí fue donde yo estudié medicina. Parte integral de la educación médica de la época la constituyó el Hospital Universitario General Calixto García. Esta es una parte muy importante en la educación de los médicos. Durante la ocupación norteamericana, este hospital se llamó Hospital Militar número 1 y más tarde pasó a ser una institución del Estado cubano con el nombre de Hospital número 1. Estaba constituido por barracas de madera con techos de guano. En 1914, el doctor Enrique Núñez de Villavicencio, secretario de Salubridad y Beneficencia, sustituyó los pabellones de madera por sólidas construcciones. Y en 1917 se cambia el nombre a Hospital Nacional General Calixto García en honor al héroe de la independencia cubana. No es hasta 1942 que por decreto presidencial el hospital pasa a ser parte de la Facultad de Medicina y recibe el nombre de Hospital Universitario General Calixto García. En la década de 1950, este hospital contenía algo más de 30 pabellones con 1.200 camas. A su extensa labor asistencial se sumaron numerosos estudios de investigación científica por sus profesores, que se publicaron en la revista Archivos del Hospital Universitario y en otras publicaciones científicas cubanas de gran prestigio.
El Hospital Calixto García fue la fragua de los mejores médicos que luego practicaron en las diversas especialidades de la nación. Mencionaremos algunos ejemplos de médicos entrenados o que enseñaron en el hospital universitario. En cirugía, Ricardo Núñez Portuondo, José S. Lastra, Antonio Rodríguez Díaz. En ortopedia y traumatología, Alberto Inclán y Enrique Porto. En ginecología y obstetricia, Eusebio Hernández Pérez, Ernesto de Aragón, Gustavo Cuervo Rubio, José M. Ramírez Olivella. En medicina interna, Pedro A. Castillo, Pedro Iglesias Betancourt, Fernando R. Milanés, Luis Ortega Bolaños, Federico Grandes Rossi, José Joaquín Centurión, Carlos F. Cárdenas Pupo, José M. Bisbé, Armando Ruiz Leiro, Juan Miguel Portuondo de Castro, Eliseo Pérez Estable, Virgilio Beato y Reinaldo Muñiz Cano. En pediatría, Joaquín Dueñas, Ángel Arturo Aballí, Agustín Castellanos y Félix Hurtado. En radiología, Pedro L. Fariñas, Manuel Viamonte Sr. y luego su hijo Manuel Viamonte Punset. En urología, Luis Felipe Rodríguez Molina. En hematología y laboratorio, Alejandro Chediak. En dermatología, Braulio Sáenz y Vicente Pardo Castelló. Y en neurocirugía, Carlos Manuel Ramírez Corría. Como ustedes ven, es una playa de estrellas en una de las especialidades. Otra razón por la cual el hospital universitario graduó lo mejor de la medicina cubana era el sistema que tenía la universidad para cubrir las plazas de alumno interno, médico interno y residente de algunas especialidades. Los primeros 20 expedientes académicos de cada curso, cuando llegaban al sexto año de la carrera, que eran 7 años, eran automáticamente contratados como alumnos internos. Podían escoger libremente el servicio del hospital donde querían realizar esta labor y además de rotar por el cuerpo de guardia. Al graduarse los alumnos, los primeros 20 expedientes académicos del siguiente curso eran nombrados médicos internos, con similares oportunidades de servir en el servicio elegido. En medicina y cirugía había 2 o 3 plazas de residentes que se otorgaban después de un riguroso concurso de oposición ante un tribunal de profesores de la especialidad. Esta residencia duraba 2 años y uno de los residentes fungía como jefe de residente durante 1 año, añadiendo así una experiencia administrativa a la experiencia de estos jóvenes médicos. También al primer expediente de cada curso se le ofrecía una beca patrocinada por un laboratorio farmacéutico para viajar al extranjero por 1 año y así completar una educación superior. De manera que así podemos comprender la alta calidad de los médicos graduados bajo este sistema. Ahora, vamos a ver los servicios de salud en La Habana. Primero vamos a tratar los hospitales públicos. Ya hemos descrito el más importante de todos, el Hospital Universitario General Calixto García. Debemos añadir el Hospital Nuestra Señora de las Mercedes en la manzana del reparto Medina Vedado, en las calles 23, L, 21 y K. Fue en este hospital que el doctor Faustino Domínguez Roldán fundó el primer departamento de radiología de América Latina, no de Cuba, sino de América Latina, en 1907, y se desarrolló la práctica de importantes especialidades como la pediatría, cuando el doctor Ángel Arturo Aballí creó el primer servicio de clínica infantil en Cuba. El doctor Raimundo García Menocal inició el combate contra las enfermedades de transmisión sexual. El doctor Nicolás Puente Duani ejerció la oncología. Los doctores Sánchez Toledo y Alberto Inclán la ortopedia y el doctor José Iglesias de la Torre fundó el Departamento de Asistencia Social. En 1954 se vendieron los terrenos y se trasladó el hospital para un edificio nuevo en la Loma del Príncipe, obra del arquitecto Víctor Morales, el que se inauguró en 1957. Otro hospital es el Hospital Municipal General Freire de Andrade, conocido como el Hospital de Emergencias. Está situado en la manzana comprendida por Carlos III, Jesús Peregrino, Espada y Hospital. El doctor Benigno Sousa, destacado cirujano, pero también historiador de las guerras de independencia, fue su primer director, cargo que ocupó hasta su muerte el 19 de junio de 1954. Distinguidos profesionales practicaron en este hospital, que rindió una importante función en el manejo de las emergencias médicas de la capital.
Otro hospital es el Hospital Las Ánimas, dedicado a pacientes con enfermedades infecciosas como fiebre amarilla, rabia, tétanos, difteria, varicela, escarlatina y poliomielitis. El Hospital de Mazorra, dedicado a la atención de enfermos psiquiátricos. El Hospital de Maternidad América Arias, situado en las manzanas de las calles Línea G, H y 11, inaugurado en 1930. Una condición importante de este hospital es que su construcción por los arquitectos Ocobantes y Cabarrocas marcó una pauta al ser el primer hospital de varias plantas en vez del tradicional hospital con múltiples pabellones que hasta ese momento se construía. La Clínica de Maternidad Obrera de Marianao, en la calle número 31, número 8409, se inauguró en 1941 bajo la presidencia de Fulgencio Batista. Tiene unas 300 camas y atiende a mujeres de las áreas cercanas. El Hospital Oncológico Madame Curie fue creado en 1947 con donaciones de María Bonet, viuda de Falla, dedicado a la atención especializada de los enfermos de cáncer. Este servicio fue precedido por el Instituto del Cáncer en el Hospital Calixto García, gracias a la iniciativa del doctor Emilio Martínez, famoso otorrinolaringólogo. El Instituto de Cirugía Ortopédica se inauguró en 1945 en la calle G, esquina 29, y rindió importantes funciones en la rehabilitación de pacientes con poliomielitis y otras enfermedades deformantes de la época. El Sanatorio Antituberculoso La Esperanza se fundó en 1907 en la finca La Asunción, en Arroyo Naranjo, siempre insuficiente en cuanto al número de camas por la alta prevalencia de la tuberculosis. En 1951, con capacidad para 700 hospitalizados, habían asignado cerca de 1.000 enfermos y el Consejo Nacional de Tuberculosis que lo regía tenía un déficit de 40.000 pesos. El Hospital Infantil Antituberculoso Ángel Arturo Aballí, creado por los esfuerzos de este gran pediatra cubano, rindió una labor encomiable al servicio de los niños tuberculosos. Se construyó en 1944 en la Loma de San Juan, en Arroyo Naranjo. El Hospital Municipal Infantil de La Habana, inaugurado en 1934 en la calle G, entre las manzanas comprendidas por la calle G 29, 27 y F, prestó sus servicios en todas las especialidades médicas y quirúrgicas infantiles, con 500 camas. Y el Hospital Militar de Columbia, construido durante el gobierno constitucional de Fulgencio Batista para atender a los miembros de las Fuerzas Armadas, fue inaugurado, no puede ser otra fecha, el 4 de septiembre de 1943. Ahora pasamos a hablar de los centros regionales mutualistas. Son las llamadas casas de salud que en Cuba llamaban quintas. Funcionaban con un sistema de atención de la salud consistente en hospitales privados a los que tenían derecho de ser asistidos los socios mutualistas, que pagaban una mínima cuota mensual de entre 2 y 2,75 pesos, que incluía, a más de la hospitalización, medicinas, consultas externas en diversas especialidades, cuerpo de guardia y visitas a domicilio. Más tarde se inauguraron centros de actividad social y escuelas primarias. Esto es más o menos lo que en los Estados Unidos después se creó, que aquí se llaman HMOs. La Asociación de Dependientes del Comercio de La Habana se originó durante la colonia, principalmente por los españoles. En 1884 se creó la Casa de Salud La Purísima Concepción. En 1907 los socios ascendían a 26.269. Al devenir de los años, el centro agrupó los intereses del sector comercial español, desde las capas más humildes hasta las más poderosas económicamente, y brindó una excelente labor a sus socios. Gracias. Gracias. El Centro Asturiano de La Habana es otro de los centros mutualistas. En abril de 1895 compró los terrenos de una finca en la calzada del Cerro, y allí se edificaron los primeros pabellones de los que se llamó después la Quinta Covadonga. Con el tiempo llegó a tener 18 pabellones. Funcionaban con el sistema mutualista que hemos descrito anteriormente y tenía entre sus médicos algunos de los mejores de la época, como los doctores Presno, Ortega, Santos Fernández, Octavio Montoro y Nicolás Puente Duani.
El Centro Gallego de La Habana se propuso brindar atención médica a los inmigrantes gallegos mediante la creación del sanatorio La Benéfica, para lo cual en 1895 compró los terrenos situados en Ramón Pintó, número 202, entre Ensenada y Villanueva, en Luyanó. La Benéfica llegó a contar en 1950 con 6 manzanas de terreno, 13 pabellones, 300 camas, amén de los servicios de las distintas especialidades. El Hospital Hijas de Galicia y Sanatorio Concepción Arenal fue fundado en 1929 en la calzada del Cerro número 130. Acogía solo a mujeres y niños, unos 36.000 en total, en 1956. Era un edificio de 8 plantas con 5 salones quirúrgicos, 10 salas de hospitalización, y su presupuesto en 1957 era de unos 968.000 pesos. Otros centros mutualistas más pequeños eran el Centro Castellano y su clínica La Bondad en la calzada del Cerro, número 1263, con 7 pabellones y 70 camas. La Asociación Canaria y su Casa de Salud Nuestra Señora de la Candelaria, fundada en 1922 en el kilómetro 7 de la carretera Habana-Bejucal, que llegaría a tener 11 pabellones. El Centro Balear y la Quinta de Salud Balear, establecida en 1924 en San Miguel del Padrón, constaba de 3 pabellones. Y por último, el Centro Catalán, que en 1916 constaba de 600 miembros y utilizaba la clínica del Centro Balear para la asistencia médica de sus socios. Ahora pasemos a describir brevemente los hospitales privados. Daban asistencia hospitalaria a las clases medias y altas de la ciudad. Muchos de ellos tenían además servicios de consulta externa. Entre otros citaremos: 1. La Clínica Miramar, fundada en 1948 en la avenida Ramón Mendoza y calle 17 en alturas de Miramar. Un edificio moderno, obra del arquitecto Rafael de Cárdenas. El área de los enfermos era de 3 plantas con ascensor y 39 habitaciones, 2 de ellas suites. El Centro Médico Quirúrgico, fundado en 1948 en la calle 29, esquina D, en El Vedado, estaba regido por un consejo directivo formado por algunos de los mejores especialistas de la época, y su director y principal accionista era el doctor Julio Sanguilí. El vulgo decía: es la clínica del doctor Sanguilí. La Clínica del Sagrado Corazón, fundada a iniciativa de los doctores Roberto Varela Sequeira, Alfredo Antonetti, Ignacio Calvo Tarafa y Armando Fernández, en 1941 fabricaron un edificio de 2 plantas en la calle 21, número 856, entre 4 y 6 en El Vedado, y gozaba de una fama bien merecida. La Clínica Antonetti, propiedad del doctor Alfredo Antonetti, en la calle 17, número 702, Vedado. Las habitaciones todas tenían baños privados, lo cual era excepcional en aquella época. El Sanatorio La Milagrosa de la Asociación de Católicas Cubanas estaba situado en la calzada del Cerro y Santa Teresa. Fue fundada en 1924, proporcionaba asistencia en ginecología, obstetricia y medicina general a sus más de 15.000 asociadas. El Sanatorio Gali García, fundado por 3 hermanos psiquiatras, Manuel, Moisés y José Felipe Gali García, en la calzada de Bejucal y calle Luz, Arroyo Naranjo. En 1930 se trasladó a la finca Cocoíto en el reparto Aldabó, donde la convirtieron en un modelo de su clase. Y por último, la Clínica Cardona, en la calle 19, entre 8 y 10, en El Vedado, que era propiedad del doctor Antonio Cardona y de su madre Flora Castelló. Era un centro hospitalario de mucho prestigio. Y para terminar, simplemente mencionamos los consultorios privados. Atendían a clientes de clase media y alta que pagaban en efectivo. En Cuba no existía el sistema de seguros que existe en los Estados Unidos. Comprendían todas las principales especialidades. Así terminamos nuestro apretado resumen de los servicios de salud en la ciudad de La Habana en el periodo republicano. Gracias por su amable atención.